Buenas noches. Gira Montesinay les da la bienvenida a la plática, la experiencia de un médico de Montesinay viviendo y trabajando en Estados Unidos en época de COVID-19, con nuestro doctor invitado de hoy, el doctor Abraham Cohen Bucay. Le paso la palabra a la doctora Jessica Nanús, nuestra entrevistadora de hoy, para que presente a nuestro doctor invitado. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy la doctora Jessica Nanús. Voy a tener el honor de entrevistar al doctor Abraham Cohen. Él es egresado de la Universidad de Anáhuac, hizo la carrera de medicina. Posteriormente hizo la especialidad de medicina interna en el St. Elizabeth Medical Center en Boston y después hizo una especialidad de nefrología por el Boston Medical Center y posteriormente hizo otra subespecialidad en trasplantes renales por el Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School. Desde abril del 2020 vive en Boston, está trabajando en el Massachusetts General Hospital, que es un gran hospital, y en Harvard Medical School como nefrólogo de trasplante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, ¿de qué? Bueno, pues vamos a empezar un poquito platicando. Primero, o sea, ¿cómo fue que decidió irse a estudiar la especialidad a Estados Unidos? ¿Qué ventajas, qué desventajas? O sea, cuando uno estudia medicina, acaba la carrera y pues escoger la especialidad es como volver a escoger carrera otra vez, ¿no? Y pues todavía decidir hacerlo en otra parte, yo creo que todavía es como otro punto aparte. Sí, 100%. Es bastante difícil decidir en dónde hacer la especialidad. Yo lo que me gustaba de irme a Estados Unidos es, primero que nada, tener la oportunidad de estar en uno de en los mejores hospitales del mundo. Eso me llama mucho la atención, estar con doctores muy reconocidos, de aprender de ellos. Aparte también me gusta mucho que la educación médica en Estados Unidos es un poco más regulada y es más estandarizada. Claro. Por lo que en México, dependiendo en qué lugar entres, es muy diferente, puede ser muy diferente Claro. la especialidad. Aquí es un poco más estandarizada. Y también pues, me gustaba la idea de venirme y tener la experiencia de vivir fuera del país con mi esposa, etcétera, etcétera. ¿Ya estaba casado entonces cuando empezó la especialidad? Empecé 3 o 4 meses antes de venirme Ah, para acá. sí, se casó antes de irse para allá. Y Sí, su sí. esposa se fue allá con usted a hacer un doctorado. Sí, exacto. Mi esposa también quería venirse para acá y entró un poquito después de hacer el doctorado. Pues qué padre que hicieron como un buen plan en conjunto. Y sí, eso realmente, bueno, yo que hice la especialidad acá en México, pues como que es un poco la suerte que te toque en el Exacto. hospital, en el momento en el que te encuentres en el hospital, pues la suerte de que te toque un doctor que te quiera explicar o no te quiera explicar. Y sí se Exacto. manejan como muy diferentes los hospitales allá en Estados Unidos. ¿Y cómo fue? Porque regresó un tiempo a México. ¿Cómo fue que decidió volverse a ir a Boston? Pues, primero, yo viví aquí 7 años primero en Boston haciendo las especialidades y subespecialidad y todo eso. De ahí decidí yo regresar, decidimos regresarnos a México, ya tenía mi primer hijo en ese entonces y principalmente nos queríamos regresar por la familia, extrañábamos mucho la familia, Claro. estar amigos, familia, todo. Regresé y tuve la oportunidad de trabajar en el ABC, en el Hospital ABC, pero también en el Instituto Nacional de Nutrición, que es uno de los hospitales más académicos de México y me gustaba mucho estar en los dos lugares, pero también tiene algunas cosas que no me encantaban México, como pues, las cosas que todos sabemos, la inseguridad, el tráfico, me pasaba para poder hacer todo lo que quería Claro. hacer, me la pasaba pues, la mitad del día en el coche. Sí, me Eh, imagino de nutrición. Y usted iba mucho a Santa Fe, o sea, es un exacto, camino exacto. larguísimo, aunque use los puentes, ¿no? Sí, sí, y de ahí cuando tenía que ir al observatorio, pues todavía peor. Claro. Al mismo tiempo, pues salió la oportunidad de venirme a trabajar en uno de los mejores hospitales del mundo y pues, la verdad es que decidimos tomar la oportunidad. Claro, la verdad es que es un gran hospital y como dice usted, o sea, sí coincido en que es uno de los mejores hospitales del mundo y la verdad tener la oportunidad de trabajar ahí, pues me imagino que va a estar muy, muy padre. Y se mudó justo en pandemia, porque me acuerdo que ya se iba a ir y pues empezó todo este problema del COVID. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bastante complicada. Este, al principio, la verdad es que teníamos planeados irnos un poco antes de que empezara todo. El plan era irnos en enero del año pasado
pero se retrasó un poco el proceso de la visa y ese tipo de cosas. Exacto cuando salió lo de la visa, me habían ya dado cita para sacar la visa. Un día antes cerró la embajada y nos cancelaron la cita. Eh, Después de mover cosas y pedir, rogarles que me den la cita otra vez, me la dieron, me dieron la visa y nos pudimos venir. Decidimos, para no poner en riesgo a mi esposa y a mis hijos, separarnos y me vine yo un mes antes Okay. a Boston. Estuve tratando de poner una casa y todo para que puedan venir pues, mi familia y puedan estar en un lugar seguro y que puedan estar contentos mis hijos y todo. Y de mientras también estaba trabajando en el hospital, pero sí bastante complicado subirse a aviones y todo. Al principio, cuando no sabíamos ni cómo se transmitía el virus, bastante complicado. Claro, me imagino bastante, o sea, mucho miedo, ¿no? De por medio, o sea, todavía tenemos mucho desconocimiento, ¿no? Y eso es algo que es real, o sea, como médicos todavía no sabemos todo del coronavirus, nos falta mucho por conocer, pero pues en marzo, en abril, pues realmente la situación estaba difícil en México, en Estados Unidos, y pues desconocíamos la mayoría de la información que hoy tenemos de cómo se transmite, pues de ciertas medidas que debemos de tomar, todavía no sabemos si el cubrebocas realmente ayudaba tanto o no, y pues me imagino que sí fue difícil. Sí, Y entonces ya exacto. estaba trabajando, o sea, usted llegó allá y empezó a trabajar. Sí, llegué y al día siguiente me tenía que presentar en el hospital, pero sí, 100% en ese momento exacto, la gente todavía estaba diciendo que el cubrebocas hacía peor, que si te estabas tocando el cubrebocas iba a ser peor y ahorita se sabe que al contrario, que todos debemos usar cubrebocas todo el tiempo. Sí, claro. Eh, Mi hospital, por suerte, desde el principio fue de los primeros hospitales que puso una política que todas las personas en el hospital tenían que usar cubrebocas, tanto Ok. pacientes como doctores, enfermeras, etcétera, etcétera. Y tenían muchas medidas de seguridad para todos nosotros, entonces creo que pues, me fue bastante bien. Claro. Y cuando llegó allá, en su hospital, ya había pacientes con COVID. En ese momento, cuando llegó. Sí, 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 cuando llegué estaba en el pico de la pandemia. Mi hospital es un hospital bastante grande, tiene alrededor de 1000 camas, pero en Wow. ese momento habían entre 300, 350, llegó hasta a haber hasta 400 pacientes de COVID en el hospital en un solo momento. Y Ok. de esos, más de 150 pacientes estaban en terapia intensiva. Eh, Sí, que eso también ha sido un gran problema, ¿no? Que los pacientes que están hospitalizados realmente, pues un gran porcentaje requieren terapia y eso vuelve un poco más difícil el manejo. Y regresándome un poquito, pues antes, ¿cómo fue que usted decidió estudiar nefrología? ¿Qué es la nefrología para los que no saben? Cuéntenos un poquito qué fue lo que le apasionó de esa parte. Claro, pues, nefrología siempre me gustó desde un principio. La nefrología es el estudio del riñón principalmente y de las enfermedades que afectan el riñón y la salud renal. Lo que siempre me interesó desde muy temprano en la carrera, la fisiología, cómo funciona el Claro. riñón, siempre se me hizo muy, muy interesante. Bastante complejo, pero muy interesante. Otras cosas que me gustaban mucho después, ya en la carrera, era los nefrólogos tienen la oportunidad de ver a los pacientes a muy largo plazo, o sea, empieza a ver al paciente desde que empieza con problemas del riñón y lo puede seguir mucho tiempo hasta que esperemos que muchos no, pero llegan a necesitar diálisis, después un trasplante y lo siguen por muchos años y creas una relación muy padre con los pacientes. Claro, justo Mm. yo en algún momento pensé en hacer urgencias, pero le falta mucho esa parte. Y eso era algo que como que no me gustaba. Y sí, la verdad es que nefrología, bueno, se me hace una de las especialidades más completas y más difíciles, la verdad. Ujú. También me gusta mucho que ves muchas otras cosas. O sea, Claro, siendo nefrólogo, como las principales enfermedades que dañan los riñones son enfermedades como diabetes, lupus, cosas así. Entonces terminas viendo muchas cosas que son muy interesantes también. claro, como general, como, o sea, Exacto. realmente ves todo el Medicina cuerpo. interna, exacto. ¿Y por qué después trasplantes? Trasplante, lo más padre de trasplante es cómo cambias la vida de un paciente de un día al otro. O sea, de estar en diálisis y la verdad es que la vida en diálisis es bastante complicada y difícil y cambiarles las vidas poniéndole un trasplante y que puedan regresar a su vida prácticamente normal, la verdad es que es muy, muy padre. Eso y también me interesa mucho la parte inmunológica. Pues el riñón se puede rechazar y le tienes que dar
medicamentos para bajarles las defensas a los pacientes, inmunosupresores, y esa parte también es muy, muy interesante. Claro, aunque muy mal si se presenta, ¿no? Sí, Pero sí. sí, la verdad es que es una parte también muy, muy, muy padre. Y pues bueno, obviamente su vida cambió mucho porque aparte de la pandemia, pues se fue a un nuevo país y pues tuvo una nueva rutina, pero de lo que usted ya había vivido, porque ya había vivido allá, ya había trabajado más o menos en los hospitales allá, como cuál fue el cambio que usted ve o vio de esa parte ahorita que regresó ya hay COVID, o sea, ¿qué es lo que ha cambiado en COVID No, o pues en la pandemia? ha cambiado completamente cómo tratamos a los pacientes, cómo vemos a los pacientes. Al principio veíamos a todos los pacientes externos, los que no estaban hospitalizados, absolutamente todos virtuales, por video o Okay. por llamada por teléfono. No se podía ver ningún paciente en persona. Ahorita, en este momento, de hecho, hoy me acaban de dar esas estadísticas, vemos alrededor del 30% de los pacientes en persona, el otro 70% lo seguimos viendo en virtuales. Okay. Eh, Aparte en el hospital, pues hay mucho menos gente. Por ejemplo, en mi hospital ahorita, entres con COVID o no, no puede entrar ningún familiar ahorita Okay. por cómo está la pandemia. Entonces, hablar con los pacientes, con los familiares, todo pues, cambia mucho. Eh, para entrar a ver a todos los pacientes tenemos que usar cubreboca y lentes. Obviamente, si tienen coronavirus, tenemos que hacer muchas más cosas. Pero sí, cambia mucho. Y aparte, pues, obviamente, la vida, no solo en el hospital, la vida afuera pues, está muy diferente. No salimos casi para nada, estamos prácticamente encerrados, salimos a cosas, pues, a lugares abiertos nada más, que ahorita con el frío, pues tampoco se puede tanto. Sí, no es buena opción. Y allá, o sea, ahorita están, o sea, yo sé que no existen los semáforos allá, pero como en qué semáforo estarían, o sea, hay cosas abiertas, todo está cerrado, solo lo de primera mano. Sí hay cosas abiertas, de hecho acaban de empezar a abrir otra vez algunas cosas, pero, por ejemplo, museos están cerrados, restaurantes, la mayoría es nomás para llevar, pero sí hay algunos restaurantes abiertos, Okay. con mucho menos capacidad y lo que le han invertido mucho la mayoría de los restaurantes es en ventilación, que es muy importante la ventilación de los lugares. Claro. Eh, pues sí, principalmente eso. Claro. Sí, llegaron realmente a una vida pues más sedentaria, ¿no? O sea, al final, pues igual que nosotros acá estamos como pues más limitados de pues de esas cosas. Y en el hospital la rutina cómo cambió, o sea, en cuanto a su día a día, o sea, las consultas que son virtuales las da en su casa, las da en el consultorio. Sí, pues dependiendo, si tengo pacientes que tengo que ver físicamente en el consultorio, pues me voy al consultorio y ahí hago todas mis consultas, pero muchas veces no tengo pacientes en persona, tengo todos los pacientes virtuales, entonces me quedo en mi casa y los veo desde aquí. Ahorita mis hijos, por suerte, ya están yendo a la escuela. Cuando no estaban yendo a la escuela era más complicado tener Claro. a los niños y tratar de dar consulta, etcétera, etcétera, al mismo tiempo. Sí, claro, porque la interrupción y que, pues como los videos que hemos visto, ¿no? Que sale alguien por atrás y de repente está en calzones y pues uno dando consulta, ¿no? En realidad yo, pues no era tampoco muy fanática de la idea de las videoconsultas, pero la verdad es que ahorita, pues ha vuelto una herramienta muy, muy necesaria y pues sobre todo los pacientes que pues tienen COVID y que están muy lejos, realmente pues es una oportunidad para pues poderlos ayudar aunque sea de manera pues lejana, ¿no? Y Sí. platicábamos un poco, Específicamente para lo que yo hago, que es trasplante renal, la verdad es que los pacientes de seguimiento después del trasplante renal, la mayoría de las cosas se pueden hacer de forma virtual, a menos de que tengan como algo muy agudo, algo que se tengan que revisar al paciente, ya los traemos al consultorio, pero la mayoría de los pacientes es nomás de seguimiento, que viendo los laboratorios, hablando con ellos, se puede resolver la mayoría de los problemas. sí, que eso también ayuda bastante, ¿no? Hay cosas que sí, tengo una amiga que es oftalmóloga, pues no, o sea, por más que tenga muchas ganas de atender a pacientes de manera virtual, pues realmente no es algo como compatible, ¿no? Y hay, como dice usted, hay ciertas cosas, pues yo también pacientes diabéticos que es igual y pues con laboratorios y más o menos platicando, viendo cómo han llevado su control del azúcar, pues más o menos vamos viendo cómo van evolucionando, ¿no? Y cuando empezamos a platicar pues de la idea de esta conferencia, de esta entrevista, platicábamos que se han acomodado muy diferente las cosas en los hospitales en Boston para atender pacientes con COVID. Con COVID. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esto.
Pues sí ha cambiado mucho y es muy diferente a cómo lo han manejado los hospitales en México, por ejemplo. Aquí en Boston, al principio, cuando empezó la pandemia aquí, que era por ahí de marzo, abril, sí habían como áreas designadas que metían a los pacientes con COVID, pero aquí una diferencia muy importante en los hospitales en México es que lo que es COVID es el cuarto del paciente y el paciente no Ok, puede salir de ese cuarto y no es todo el área, todo el piso. ok. Entonces uno puede entrar y salir del piso vistiendo normal, nomás con el cubrebocas, obviamente, que ese sí se usa en todos lados, hasta en la cafetería, en todas partes se tiene que usar el tapabocas. Y una vez que entra uno a ver al paciente, pues ya se tiene que poner la N95, se tiene que poner los lentes, bata, guantes. Eh, También cosas diferentes es, aquí nos dan las N95, por Ujú, ejemplo, y es muy importante saber ponerse una N95, no claro, más tener la máscara N95. sí, sí. Eh, Aquí tienes que ir a una como clase de 2 minutos que te enseñan cómo ponértela y te hacen una prueba para ver si sí está bien Ujú, sellada, porque si no está bien sellada, pues no sirve. no sirve para nada. Por eso es que me ven rasurado, llevaba como Ah, sí. más de 10 años con barba, ahorita ya me tuve que quitar la barba para poder usar la N95, con la barba no sirve para nada. Sí, no sé ya. Exacto. Sí. Eh, Esas son las cosas principales que ahorita me vienen a la mente, aunque hay... Fíjese que ahorita que comentas, sí es muy diferente porque realmente nosotros aquí, como comenta usted, hemos separado como los hospitales o las áreas de los hospitales para los pacientes COVID. O sea, realmente yo que estuve en el centro médico ABC en el área COVID, o sea, todo el centro era COVID. Igual, de igual manera, los pacientes no tenían tanto permitido salir de sus cuartos, la verdad, no tenían como esa, pues no les dábamos mucho permiso porque pues al final tampoco era como que queríamos que estuvieran todos en el pasillo caminando, pero toda el área era COVID y entonces nosotros lo que hacíamos eran turnos de 12, de 24 horas con todo, o sea, toda la vestimenta y desde que entrábamos nos poníamos, o sea, todo, el cubrebocas, los guantes, la careta, los batas y cada que entrábamos a ver un paciente, sobre los mismos guantes nos poníamos otros guantes y otras batas. Y realmente son guardias, o sea, muy, 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 muy pesadas, la verdad. Como que el equipo te desgasta y la verdad es que también la parte emocional como que es bastante difícil. Y lo otro que me llama mucho la atención de lo que dice es que usted dice que todos los pacientes tienen cubrebocas. Y fíjese que aquí en México, la verdad es que la mayoría de los pacientes no traen cubrebocas y no es algo que hacemos mal, la verdad, pero no es algo que insistimos mucho como cuando entramos a verlos, porque también a veces luego como que se sienten incómodos, ¿no? Sí, no, ya ahorita mis pacientes ya lo saben muy bien y generalmente cuando están solos en su cuarto se lo quitan, pero cada que entras al cuarto se ve como cada paciente está así de, ¿dónde está mi cubrebocas? Lo busca, se lo pone, dice, no, perdón, me lo tengo que poner antes de poder hablar Claro. con el doctor, con Y, la enfermera, lo que sea. y entonces, antes de entrar a cada cuarto, tienen un espacio donde se pueden como cambiar, por decirlo así. Pues en la puerta nada más, o sea, no Ok. hay un espacio como tal, es ahí en la puerta. También el equipo que usamos es un poco diferente, no usamos tanto como usan en México. En México, no sé si lo siguen usando así, pero al principio se ponían el traje T-Back, Sí. que es el traje completo. Uh-huh. Aquí nomás se pone una bata, guantes, gogles o careta y la Uh-huh. N95. Y la Sí, bata nosotros al es principio, al principio empezamos con Tyvek. La verdad es que también conforme fue como evolucionando un poco la información, pues nos fuimos como igual cambiando a ciertas cosas más fáciles, más accesibles y que realmente, como dice usted, o sea, el usar bien los cubrebocas y el quitarse el traje que todos ven de astronauta, que pues como que se ve muy padre y como que se, no sé, universalizó en ese aspecto de que todos querían tener el suyo. O sea, la verdad es que si uno no se lo sabe quitar bien, sobre todo, o sea, realmente es bastante peligroso. Entonces, creo que, como dice usted, no es nada más como... Sí. Y lo otro, que también habíamos platicado con una doctora de Canadá, no sé si conoce a la doctora Armel Pérez, ella es Sí, infectóloga, y ella también nos platicaba que ellos les hacían pruebas para ver si les sellaban el cubrebocas. Y sí, eso creo que es algo que aquí en México, obviamente, o sea, estamos hablando de otro nivel de mundo, y la verdad es que no nos hacen pruebas, y sí se nota que a ciertos de mis compañeros, sobre todo, o sea, había unos cubrebocas que les quedaban muy chiquitos o muy grandes, o gente que tenía la cara muy chiquita,
y entonces por aquí se le sobresalía un pedazo del N95 y... Exacto. Eso, la verdad es que cuando yo llegué a hacer la especialidad aquí, desde ese momento enseñaban a usar la N95 y te daban tu N95. Era principalmente por si llegas a tener un paciente con tuberculosis. Ajá, sí. Y desde ese momento te enseñan, te la ponías y te enseñan cómo ponértela y que te sellara bien, etcétera, etcétera. Pero yo creía que qué exagerados son los gringos. No, ¿para qué tanto relajo si voy a ver un paciente tuberculosis en toda la carrera? Porque la verdad es que tuberculosis aquí se ve muy, muy poco. Y cuando llegó lo de la pandemia, ahora sí le pusieron mucho énfasis a esto. En mi hospital habían 3 o 4 diferentes tipos de N95 Okay. Y solo hay uno que puede usar cada persona. O sea, a Sí. mí me tocó tal tipo de N95 y es el único que puedo usar y cada persona es diferente y te hacen pruebas para que no entre nada, te enseñan a cómo probar si sí te la pusiste bien sellada, etcétera, etcétera. Sí, también, pues supuestamente uno no debe de oler, ¿no? Y a veces cuando uno huele es como de, ya, no sirve esto. Sí. ¿Y usted pide el tipo de cubrebocas que le toca o ellos ya saben o cómo funciona eso? Suena muy avanzado. No, uno llega a la prueba esta y primero te ponen uno como universal. Ajá. Y si no te cae ese, pues pasan a los que siguen. Ok. Y dan como una estampita en tu gafete que con eso puedes pedir nuevos. Ok. No, sí, eso la verdad está súper, Sí. súper padre. Sí, es bastante diferente. Ok, sí, suena bastante diferente que acá. Otra Muy bien. cosa que siento que era importante de cómo se maneja aquí es que aquí, si tienes el área COVID y no pueden entrar más que los médicos que están trabajando ahí, pierdes mucho los interconsultantes. O sea, la gente como yo, que soy nefrólogo, que no iba a estar tratando solamente en el área COVID, si tengo un paciente que, como vamos a hablar más adelante, si un paciente con COVID le da problemas del riñón, en México, mínimo al principio los manejaban los doctores que estaban ahí adentro, que son internistas, que no son especialistas en el riñón, o si tienen problemas de cualquier otra cosa, de lo que sea, no puede entrar el interconsultante. Aquí todos los doctores, todas las enfermeras, todos pueden entrar si tienen las medidas correctas. Claro, sí, aquí se hacía por teléfono, era lo que estábamos más o menos como haciendo. Y usted, ahora que platica de eso, o sea, ¿sí ha entrado o sí le ha tocado ver pacientes con COVID entonces? Sí, al principio limitaban mucho, nos pedían que si no era muy necesario que entres a ver al paciente, que no entraras. Ya en este momento, como sabemos que todas las medidas que estamos siguiendo son efectivas, entonces sí te piden que entres a ver al paciente, porque pues, obviamente sí es importante entrar y pues, explorar al paciente. Claro, es otra manera de valorarlo. Y, o sea, justo esto que comenta que mucha gente entra y así, o sea, ¿cómo ha sido el control, por lo menos de la infección en el hospital? O sea, a diferencia de que no tienen un área nada más. Se sigue mucho, aquí desde muy temprano en la pandemia sacaron un app en el celular que cada que tenías que entrar al hospital tenías que poner los síntomas que tenías, o sea, si tenías algún síntoma o no. Si tenías algún síntoma no te dejaban entrar al hospital y te tenías que sacar la prueba de COVID. Lo estás reportando todo el tiempo. De hecho, me llega una vez a la semana cuántos empleados del hospital han estado contagiados y cosas así. No nos hacen pruebas de COVID regularmente a menos de que tenga síntomas. También, por ejemplo, si una persona, me tocó varias veces que una enfermera de uno de los pisos se infectaba de COVID y todos los pacientes con los que tuvo contacto esa enfermera los mantenían como COVID risk, le decían, o sea que no los dejan pues, encerrados en su cuarto igual, no pueden salir y tienen que usar todas las medidas la gente que entra al cuarto como si tuvieran COVID por 2 semanas hasta que se libere. Ok. ¿Y los pacientes están en un cuarto todos? O sea, ¿todos tienen cuartos individuales? No, aquí no son cuartos individuales. Sí hay cuartos individuales, pero la mayoría son compartidos. Pero igual, si tienes COVID, solo puedes estar o en un cuarto solo o con otro, compartiéndolo con otro paciente con COVID. Ok. Y si ustedes, alguno de ustedes llegan a presentar síntomas, ¿les hacen las pruebas y les dan descansos o cómo funciona esa parte? Sí. Si tenemos síntomas, inmediato te tienen que sacar la prueba. Te comunicas con Occupational Health y te sacan la prueba. Puedes agendar el mismo día o el día siguiente
y te dan el resultado generalmente en 24 horas. En ese tiempo no puedes trabajar, desde que pues, empezaste con síntomas hasta que te dan la prueba negativa, no puedes trabajar. Ok. Y en el caso de que sea positiva, les dan sus 10, 14 días de descanso. Sí, 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 te dan el tiempo que sea necesario de descanso. No me acuerdo, ha cambiado muchísimo la política. Al principio Sí. creo era 14 días y después hacerte la prueba otra vez. Eso ya no se recomienda. Sí, Entonces, no. ahorita ya no me acuerdo si es 10 días después de Mm. que te dio COVID. No sé, ha cambiado tanto que Sí. ya no. Ahorita está, o sea, son 10 días a partir del primer día de síntomas o sea, después de 3 días a febril. O sea, si ya llevas más de 10 días y ya llevas 3 días a febril, ya podrías quitar el aislamiento sin pruebas ni nada de eso. Sí, ya no piden la prueba otra vez. Eso sí. Sí, ok. Y usted en los pacientes que tienen COVID, o sea, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha notado en estos pacientes en cuanto al riñón? ¿Qué es lo que pasa con el riñón y el COVID? Eh, en- Obviamente los pacientes que tienen COVID entran en una gran gama de diferentes severidades. Los pacientes más leves, los que hay desde asintomáticos, que esos no les daña el riñón para nada. Los pacientes que sí tienen síntomas, pero se pueden quedar en su casa. Los pacientes hospitalizados, pero que nomás necesitan oxígeno o algo así. Y los pacientes más graves, los que tienen COVID severo. Los pacientes hospitalizados y los de COVID severos sí pueden llegar a tener problemas del riñón. Principalmente los de COVID severo, los que están en terapia intensiva, intubados, que están con la presión baja, etcétera, etcétera. Y esos pacientes se ha visto que entre el 15 y 20% de los pacientes tienen problemas severos del riñón, incluso necesitar diálisis. Dependiendo de qué serie leas, hay algunas series que dicen mucho menos, 2%, etcétera, y hay otras que dicen que hasta el 80% de los pacientes tienen problemas de riñón. También se ha reportado algunos problemas de que el COVID como tal cause glomerulonefritis o una inflamación en los riñones y de diferentes formas, pero todavía no se sabe seguramente si es una asociación directamente con el COVID o si es algo que igual les hubiera dado y que nomás lo presentaron cuando les dio COVID. Claro. No se sabe, no estamos seguros de eso. Y, o sea, también la otra parte sería que pues muchos de los pacientes que tienen COVID severo, como platicaba, ya tienen enfermedades que les pudieron haber dañado el riñón de manera previa, ¿no? Estos pacientes tienen más riesgo, o sea, si no sé, hay un paciente diabético, hipertenso, que tiene obesidad, o sea, tiene más riesgo de que su riñón sufra en el COVID. Sí, 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 sí. Obviamente, si ya tienes más problemas desde antes, esos mismos problemas que dijiste, diabetes, hipertensión, obesidad, esos mismos problemas dañan al riñón generalmente. Entonces, si ya tienes algún daño al riñón y después te da COVID severo, pues obviamente es más riesgoso que se dañen los riñones en ese momento. Siempre. Ok. Y en caso de que un paciente sí tenga daño en el riñón por COVID, o sea, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que habitualmente sucede después? Generalmente, como digo, los pacientes que tienen daño en el riñón cuando tienen COVID son los pacientes más graves y esos pacientes, primero, porque están tan graves, no todos sobreviven. Hay mucha gente que termina muriéndose porque están muy graves. No por el riñón como tal, sino por todo lo demás que está Sí, pasando por el COVID. Eh, pero los que sobreviven, generalmente el problema que daña el riñón es reversible. No sabemos qué es, dependiendo de cada paciente, si se va a resolver completamente y va a regresar la función del riñón completamente a como estaba antes. Muchos de los pacientes sí tienen problemas a largo plazo, o sea, que queda la función del riñón un poco deteriorada y se sabe desde hace tiempo, no específicamente con COVID, que si estos pacientes que tienen enfermedad renal aguda, o sea, en un tiempo corto, que sí predispone a tener enfermedad renal crónica, o sea, a largo plazo en el futuro. Entonces, los pacientes que tuvieron daño renal cuando tuvieran COVID, sí deberían de estarse checando los riñones o estar viendo a un nefrólogo claro. posteriormente. Pero eso no significa que todos los pacientes que tuvieron COVID se tienen que checar el riñón. O sea, pudiste haber tenido COVID y que haya sido un COVID muy leve y que te hayas mejorado y eso no hay problema con el riñón necesariamente. Claro. Y aquí algo que los nefrólogos luego les enoja mucho, ¿no? Que es la automedicación, luego los pacientes que tienen como síntomas leves
cuál es el problema de automedicarse o de usar ciertos medicamentos para pues, las molestias o el dolor. Sí, no, obviamente hay muchos medicamentos que pueden dañar a los riñones, pero los más importantes probablemente son los AINES, le llamamos los antiinflamatorios no esteroideos, que son ibuprofeno, eh, naproxeno, todos esos medicamentos que son medicamentos para quitar el dolor, menos Tylenol, todos esos pueden llegar a dañar el riñón. Diclofenaco, naproxeno, todos esos medicamentos pueden llegar a dañar el riñón. Entonces, no deberían tratar de evitar dentro de lo más posible tomar esos medicamentos. Mejor tomar Tylenol en vez de tomar esos medicamentos. Claro, y también pues siempre que sea indicado por un... Especialmente si tienen problemas del riñón previo. Claro, sí, digo, pues siempre en una consulta pues se ven esas partes, ¿no? Que pacientes tienen como más riesgo. Y platicábamos que usted se dedica un poco más a los trasplantes. En particular, este grupo de pacientes, ¿qué peculiaridades tiene en cuanto al COVID? Sí, pues, pacientes con trasplante renal, como mencioné antes, les tienen que bajar las defensas para que no rechacen el riñón. Entonces, si tienen las defensas más bajas, todos los pacientes inmunosuprimidos, ya sea por trasplante o por otras razones, porque tienen lupus y están inmunosuprimidos, o porque tienen un problema de inmunosupresión primario, tienen más riesgo de, primero, que se infecten y después tienen más riesgo de que se complique el COVID. En pacientes trasplantados sí se ha visto que estos pacientes tienen más riesgo de estar hospitalizados si les da COVID y también si están hospitalizados de que les dé más severo el COVID, de que tengan que estar intubados, que tengan que estar en terapia intensiva, etcétera, etcétera. ¿Y ha bajado la tasa de trasplantes este año? O sea, porque aquí en México por lo menos se han frenado varios procedimientos. Sí, en México, por ejemplo, al principio se paró completamente los trasplantes y no se podían hacer ningún trasplante. Aquí lo que se hizo es, se le dejó la decisión más a cada hospital. En mi hospital al principio, en marzo, abril, también se pararon todos los trasplantes. Después empezamos a hacer trasplantes de donador cadavérico nada más, o sea, de donadores que murieron y que donan sus órganos. No estábamos haciendo de donador vivo al principio porque no queríamos poner en riesgo a un donador, que es una persona completamente sana, que nomás quiere donar un riñón a una persona que quiere y ponerlo en riesgo en un hospital que se vaya a contagiar. En este momento, después de un tiempo, después de cuando empezó a bajar, volvimos a abrir el programa. Ahorita, en este momento, sí estamos haciendo ya trasplantes prácticamente normales. De hecho, en la última semana hicimos 10 trasplantes de riñón en esta semana. Pero sí bajó bastante. O sea, un año antes, el 2019, hicimos en mi hospital, hicimos creo que 175 o 180 trasplantes en todo el año. Wow. Y este año creo que bajó alrededor de 120. Cuando cada año íbamos subiendo y ahorita pues bajó bastante por lo mismo. Bueno, pero creo que a comparación de México, creo que es igual un número muy alto. ¿Y cómo funciona un poco el protocolo? Yo sé que, bueno, toman muchos estudios y todo esto, pero en cuanto al COVID, o sea, ¿cómo cambia el protocolo de un paciente que se va a trasplantar? De donador cadavérico se le hace la prueba, obviamente al que va a recibir el trasplante, cuando llega al hospital se hace la prueba y se hace una prueba que la tenemos en un par de horas o 3, 4 horas para que puedan bajar al quirófano sabiendo que no tienen COVID. Okay. El donador cadavérico, antes de que se recuperen los órganos, se le saca también pruebas. Ahí generalmente sí se sacan 2 pruebas que sean negativas. Incluso se hacen pruebas de aspirado traqueal, o sea, que meten un tubo casi hasta los pulmones, hasta la tráquea, y sacan la muestra de ahí. De donador vivo también pedimos a todos los donadores mínimo 24 o 48 horas antes de que entren al hospital tener una prueba negativa. Entonces sabemos que están todos negativos antes de que puedan entrar al hospital. Ok. Y no pueden recibir tampoco visitantes ellos, ni nada por el estilo. Nadie. Ahorita, en este momento nadie. Hubo un tiempo por ahí de, no sé, julio a octubre, yo creo, más o menos, que sí hubo, que podía estar una persona visitando al paciente, una a la vez.
pero ahorita volvieron a cerrar y ahorita no puede entrar absolutamente nadie, a menos de que sea una situación especial, como por ejemplo niños, personas que estén pues, ya muriendo y que la familia tenga que entrar, aunque eso obviamente si son con COVID pues no los dejan porque Sí. tienen riesgo de contagiarse a ellos. Pero pues, obviamente la gente también se enferma de otras cosas, entonces sí dejan Claro. en situaciones muy, muy específicas. Ok, y ahorita usted me platicaba que al principio, o sea, tenían como 400 más o menos camas de COVID, ¿y ahorita cuántas tienen más o menos? Ahorita está más o menos en 120. Ah, ok, 120 y de esos creo que por ahí de 30 a 35 están en terapia intensiva. ok. Y, o sea, ahorita la situación en Boston, o sea, ¿cómo ha estado en cuanto a la pandemia? Pues otra vez, pues desde hace 1 o 2 meses subió otra vez bastante Ok, los casos. Ahorita en Boston, en Massachusetts, hay alrededor de 4,000, 5,000 casos al día, ok, solo en Massachusetts, que pues, sí es bastante. sí. Pero pues por lo que veo no tanto se requiere hospitalización porque no es Sí, tan alto el número. por alguna razón un poco diferente a como estaba en abril, en marzo, abril, mayo, como que hay menos hospitalizaciones ahorita y no sabemos por qué. Bueno, A lo qué bueno, mejor ya porque son más sabremos. jóvenes, a lo mejor porque al principio estaba afectando principalmente a personas más grandes, ahorita a lo mejor los más jóvenes están infectando. Hubo mucho, abrieron las escuelas, los colleges, entonces ahí también se contagiaron muchos jóvenes. Entonces sube mucho Claro. los casos, pero no tanto las hospitalizaciones. Sí, es una buena posibilidad. ¿Y usted ya recibió la vacuna de COVID? Sí, sí, ya me pusieron las 2 dosis, a mí me tocó la de Pfizer. Ok. ¿Y cómo fue este proceso? ¿Cómo funcionó allá? Aquí, primero que nada, está muy, muy regulado, mínimo en Massachusetts. Hay otros estados de Estados Unidos que lo están haciendo un poco diferentes, pero en Massachusetts está muy, muy controlado y pusieron, creo que son 4 fases. La primera fase, que es en la que yo estoy, es a trabajadores de la salud y personas que viven en un Así. asilo o cosas así. Y como funcionó en mi hospital es también dentro del hospital, de los trabajadores del hospital, dividieron también en 4 fases. La primera fase eran los doctores, enfermeras y todo el personal que estaba en lugares donde había pacientes con COVID, incluso también eh, incluyendo gente de limpieza, gente de asistencia, de intérpretes, etcétera, etcétera. Todo el personal que pueda llegar a tener contacto con un paciente con COVID, se les daba primero. Después a gente que estaba en el hospital, pero no estaba directamente en contacto con pacientes con COVID. Y así se fue relajando. Ahorita ya todos los empleados del hospital, aunque estén remotos, ya se lo están dando a todos los empleados del hospital. Eh, Cuando empezó la vacunación, igual por la misma app que teníamos que checar nuestros síntomas todos los días, salió también que podíamos ya hacer nuestra cita. El día que salió obviamente se crashó y tuvieron que suspender todo. Y 2 días, pero 1 o 2 días después lo abrieron otra vez, saqué mi cita, una semana después me puse la vacuna. Eh, Después de ponerse la vacuna uno se tiene que quedar ahí 15 minutos para que te estén revisando que no vayas a tener ningún síntoma adverso ni nada así. Y en esos 15 minutos te agendaban la cita, la segunda cita para la segunda dosis. Y pues así lo hicimos y ya me tocó la segunda dosis. Y allá mismo, o sea, en el mismo hospital era la vacuna. Sí, 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 aquí en el mismo hospital están dando la vacuna y de hecho ya están empezando a abrir para el público en general. Ok, De hecho empezaron ahorita con pacientes trasplantados, son los primeros pacientes y sí lo van a poner en el hospital. Y el mismo sistema, el sistema en el que yo trabajo no solo es el Mass General Hospital, es también el Brigham and Women's Hospital y hay varios otros hospitales. ok. Y todo el sistema se está organizando para poner centros de vacunación masivos. O sea, no sé si va a ser en coche o no, pero va a ser centros grandes que pueden llegar la gente nomás a vacunarse. No, pues eso suena muy bien. Me dio risa lo del app, creí que solo pasaba aquí en México. Sí, sí. ¿Y cómo estaba ya como el furor por la vacuna? O sea, aquí como que creo que
pues por lo menos en los hospitales privados que no nos había tocado la oportunidad de vacunarnos, como que era mucho el nervio, la angustia de que pues si nos tocara allá, cómo se vivió. Al principio, exacto cuando se crasheó el app, pues sí, la gente estaba muy ansiosa porque cuándo me va a tocar y si estoy, obviamente yo ese día exacto no estaba trabajando esa noche, entonces me metí y la pude hacer muy fácil, pero la gente que estaba trabajando pues no se pudo meter y era mucho, pues ese conflicto de por qué tú sí y yo no, y ya sabes, pero la verdad es que se resolvió muy rápido porque teníamos suficientes vacunas. Ese es Ok, el principal problema. sí. Si no se tiene suficientes vacunas, pues va a haber ese problema de por qué a unos sí y a otros no. Que ahorita todavía no hay suficientes para todo el mundo, pero hay mínimo en mi hospital hay suficientes para los que trabajamos ahí. Claro. Y están empezando a abrir para pacientes en general. Y o sea, había oído que en Estados Unidos muchos lugares estaban vacunando también como a los que están en las ambulancias, a los bomberos, a los policías. Sí, sí, Allá sí. también ya vacunaron a ese tipo de personas. Según yo sí, la verdad es que no estoy 100% seguro, pero según yo sí. Ok. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo se sintió después de la vacuna? Pues la primera dosis, la verdad es que no tuve muchos síntomas, me dio un poco de dolor en el brazo, que sí me duró 1 o 2 días. Eh, Al otro día estaba un poco cansado, pero pues, también había trabajado un día antes, pero entonces quién sabe si era por una Claro. cosa u otra. Después de la segunda dosis sí me dieron mucho más síntomas. La segunda dosis me lo puse un jueves, el viernes sí tuve más como escalofríos, estaba muy cansado, dolor de cabeza, bastante dolor de brazo que me duró, ese sí me duró como unos 3 4 días. Eh, pero todos los síntomas como más severos de escalofríos y ese tipo de cosas me duró nomás 24 horas y se me quitó. Ok. Ya, qué mal que me dice. Yo ya recibí la primera dosis, también me fue muy bien. Espero que la segunda también se porte bien. Aunque Pero lo que dice la gente es que los expertos en esto es que es bueno que te dé síntomas. Eso significa que tu sistema inmune está reaccionando y que tienes sí, anticuerpos, creando inmunidad. Exacto. claro. Y bueno, al final, o sea, ¿usted qué le diría a la gente que contesta que no se quiere vacunar por esta razón? Siempre uno tiene que ver el riesgo y el beneficio de todo y el riesgo y beneficio de las otras opciones que pueden haber. O sea, Claro, tienes que comparar ponerte la vacuna con que te dé COVID. Y el riesgo de ponerte la vacuna, ahorita en este momento tenemos suficiente información para saber que es segura, que sí te va a dar algo de síntomas, pero no tan severos como tener COVID, que no te vas a morir por la vacuna. Hasta ahorita, que yo sepa, no han habido ninguna muerte. En Estados Unidos han puesto más de 4 millones de vacunas y solo han habido 8 anafilaxis, que es lo que todos se tiene preocupaban. miedo. Anafilaxis es una reacción alérgica bastante severa, una alergia bastante severa. Y de esos 8 todos sobrevivieron. Entonces, no, yo diría que es bastante segura y la otra opción es pues, que te dé COVID y pues como te puede ir muy bien, como hay personas que les puede ir muy mal. O sea, Claro, sabemos que el 80% de las personas que les da COVID es probable que les vaya bien, pero ese 20% de personas que sí les da severa se van a pasar semanas en el hospital y alrededor del 2-3% van a acabar muriéndose. claro, Que pues obviamente es mucho peor tener esas cosas que ponerte la sí, vacuna y tener algo de síntomas. claro. Y al final, pues también obviamente es, o sea, mucho más el riesgo de, o sea, tener COVID y no saber si realmente existen o no anticuerpos, ¿no? Que esa es la otra parte, que mucha gente cree que porque ya tuvo COVID no se tiene que vacunar, ¿no? Sí, no, 100%. Eso es un punto muy importante porque hasta ahorita lo que se ha visto es que la vacuna da mucha más, la inmunidad que te da la vacuna es mucho más alta que las personas que tienen COVID como tal. No sabemos cuánto va a durar la inmunidad por la vacuna, pero se cree que va a durar mucho más. Entonces, hasta ahorita sí se ha visto personas que tienen COVID que se vuelven a reinfectar. Uh-huh. Creemos que no es tan frecuente, pero sí se ha visto varios casos. Entonces, si te dio COVID no estás totalmente protegido. Con la vacuna hasta ahorita sabemos que estás 95% de efectividad de que vas a estar seguro de que no te vas a infectar. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Eso todavía se Sí, tiene que todavía queda. ver a largo plazo y ver
es posible que necesitemos que nos estén dando la vacuna cada cierto tiempo, pero no sabemos todavía. Claro. Y una pregunta también muy importante, ahorita que ya recibió sus vacunas, ya tiene su esquema completo, prácticamente son las 2 dosis, o sea, ¿qué ha cambiado en su vida o qué ha cambiado en su día a día? Nada, absolutamente nada. Y eso es también un punto muy, muy importante, que ahorita lo que se sabe de la vacuna es que te protege de enfermarte por el COVID, pero no necesariamente de infectarte con el virus. Entonces te puedes probablemente, no estamos seguros si puede ser que no, pero puede ser que te infectes y que lo puedas pasar a la gente que todavía no está vacunada sin que tú te enfermes. Entonces, en este momento todavía se está recomendando que si te pones la vacuna, primero que nada, vas a estar protegido no después de la primera dosis, vas a estar protegido alrededor de 10 a 15 días después de la segunda dosis, que yo exacto estoy en ese momento Ah, súper. y sigo sin cambiar nada, o sea, sigo Sí. usando cubrebocas, no saliendo de mi casa, más que a trabajar, etcétera, etcétera. Sí, que realmente, o sea, eso creo que también es un punto importante, ¿no? O sea, que eso no va a cambiar, por lo menos en este momento, el recibir la vacuna, o sea, no debería de cambiar nuestras acciones y no debería de permitirnos bajar la guardia, ¿no? Como dice usted, justamente. Sí, Y mucha gente se le está tratando de poner, especialmente para eso, para regresar a su vida normal, pero creo que todavía no estamos ahí. O sea, la vacuna sí ciertamente va a ayudar a que se acabe la pandemia, pero es una cura a largo plazo, no va a ser de un día para el otro y la gente se tiene que seguir cuidando exactamente igual. ¿Y cómo fue la experiencia de vacunarse? ¿Fue algo rápido, sencillo? O Sí, sea, fue algo sin sí, problema. sí, sin problema. O sea, como te digo, llegué ahí, me la pusieron, muy rápido, vieron mi gafete que sí era la persona que decía que era, me la pusieron y punto, se acabó el problema, quedé 15 minutos ahí y ya después me dejaron ir y seguí trabajando mi día normal. Claro. Y bueno, ya platico un poquito de esta pregunta, pero como, o sea, ¿cree que la vacuna es la respuesta para la solución de la pandemia? Sí, yo creo que sí es la única solución segura que tenemos. Eh, las opciones que hay es o parar el virus, la transmisión del virus se puede parar, o pues que no estemos en contacto gente con gente, que es lo que hemos intentado por un año y claramente no está funcionando porque siguen habiendo muchísimos casos. Obviamente es muy difícil mantenerlo. La otra opción es crear inmunidad y se puede crear inmunidad o teniendo la vacuna o que te dé la infección y sabemos que la vacuna va a proteger o creas mayor inmunidad. Entonces, sí creemos que la vacuna va a ser mejor. Y aparte, si comparas, porque sí se ha discutido mucho y mucha gente ha dicho, ¿por qué no mejor abrimos todo y que todo el mundo se contagie? Las fiestas COVID. Exacto, pero si llegamos a hacer eso, van a haber mucha gente que se va a morir. Muchísima gente, miles de millones se van a morir. Ahorita ya hay 2 millones de personas en el mundo que se murieron por COVID, que no se hubieran muerto de alguna otra forma, o sea, que estarían vivas en este momento. Y lo vemos de gente cercana que creíamos que estaban sanas, etcétera, y que les da COVID y se mueren. Con la vacuna es la única forma de crear inmunidad sin tener todos esos efectos adversos, que son todas las muertes que Importantes. tener. Exacto. Que también eso es algo importante, ¿no? Que a pesar de que nosotros hemos identificado ciertos factores de riesgo, por decirlo así, para que te dé COVID más severo, realmente todavía no hay una regla o una ley, ¿no? Sí, 100%. Incluso los pacientes, pues he visto pacientes específicamente que se definen como de altísimo riesgo, trasplantados de riñón con diabetes, hipertensión, añosos, que les da COVID y que les da muy leve y se quedan en su casa y se les quita 10 días después y se acabó. Y he visto gente joven sin muchos factores de riesgo que terminan intubados e incluso se han muerto. Sí, lamentablemente eso es algo que yo también creo que tenemos que cambiar en nuestra mente, ¿no? Que no estamos zafos nadie. Sí, sí. Y usted recibió la vacuna de Pfizer. ¿Qué nos puede decir de esa vacuna? Eh, ahorita las únicas dos vacunas que están disponibles en Estados Unidos, que va a ser diferente a lo que va a llegar probablemente a México, es la de Pfizer y la de Moderna. Las dos son vacunas que no sé si me deba meter mucho en cómo funcionan, pero son las dos vacunas son bastante nuevas, que son con el RNA mensajero. Uh-huh. Y esas vacunas hasta ahorita sabe que son 95% efectivas
Entre una y otra, la verdad es que no hay mucha diferencia ni en síntomas después de la vacuna, en efectos adversos, ni en la efectividad de la vacuna. Fuera de esas hay varias más. Está la de AstraZeneca, está la de Johnson Johnson, que las dos son de adenovirus, está la china, está la rusa, y yo lo que recomendaría con todas las vacunas es que hasta que no se publiquen los datos y que estén, se pueda leer por los especialistas, los doctores, que podamos leer los datos, yo no me pondría ninguna vacuna hasta no saber que está demostrado. Por ejemplo, una de las vacunas chinas, porque hasta donde yo sé hay 2 diferentes vacunas chinas, una de esas Brasil la compró y ya la estaba poniendo a todos masivo en Brasil, y los chinos habían dicho que tenía creo que alrededor del 90% de efectividad, y cuando la pusieron en Brasil se dieron cuenta que solo tenía 50% de efectividad. No sé si es la misma que están tratando de traer a México. Sé que están tratando de traer la rusa. Ajá, la Sputnik. Exacto. Que la verdad es que hasta donde yo sé no se ha publicado la información como tal. Entonces no puedo yo yo no le puedo dar a mis pacientes o ponérmela yo mismo si no sé que es algo seguro y efectivo. Claro. Sí, yo justo unos días antes de que publicaran, ya ve que salieron como muchos los artículos juntos de Oxford, la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer, salieron así juntitos los artículos. Y unos días antes mi esposo me preguntaba, ¿tú te vas a poner la vacuna? Si te preguntan hoy. Le dije, no, la verdad, hoy no, porque no he leído nada, ¿no? Y como dice usted, justo la vacuna china y la vacuna rusa no han dado sus datos y no han sacado artículos publicados para que podamos leerlos y valorar si es una buena opción, si es segura, si es eficaz. Entonces creo que la verdad esas opciones como que son un poco más riesgosas, por decirlo así. Exacto. Que obviamente si en su momento lo publican y se ve bien, pues adelante, pero sí. no salga eso, no, o sea, tampoco estoy en contra de los rusos y los chinos, es nomás tener la información como tal. Sí, tampoco, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Y bueno, pues creo que eso era como lo que queríamos platicar en particular. Hay unas, creo que preguntas aquí en el chat. Tuve COVID en noviembre con neumonía no hospitalizada y prueba de anticuerpos positiva el 14 de enero. Me pusieron la primera vacuna de la Moderna y tuve síntomas igual que el COVID 3 días. ¿Me recomiendas ponerme la segunda vacuna? 100%. 100% sí se deberían de poner la segunda vacuna. Sí, creemos, aunque no se ha publicado los datos como tal, pero sí creemos que si tuviste COVID antes, la reacción a la vacuna va a ser más fuerte, porque ya tienes algo de inmunidad en contra del virus, entonces tu cuerpo va a reaccionar más fuerte. Pero hasta ahorita yo, de todos modos, sí me pondría la segunda vacuna, porque es lo que se ha demostrado que te va a proteger. Claro. Tengo 2 familiares que se pusieron la vacuna y a los 5 días síntomas de COVID se sacaron la prueba y salieron positivos. ¿Puede la vacuna provocar COVID? ¿Se pueden poner la segunda dosis? No provoca COVID, y eso sí es muy importante. La vacuna no va a provocar COVID. Te puede llegar a dar síntomas similares los primeros días, pero no es COVID, es nomás la reacción de tu cuerpo a la vacuna. Pero muy importante, no protege contra COVID hasta cierto tiempo después. Entonces, si te das síntomas después de 2 o 3 días de que te pusiste la vacuna, si sigues con síntomas o si empiezas con nuevos síntomas, sí es muy importante sacarse la prueba, porque puedes llegar a tener COVID como tal. No es por la vacuna, es nomás porque la gente a lo mejor siguió haciendo su vida normal o regresó a su vida normal, o porque pues, nomás te tocó que pues, te contagiaste, y esas personas se tienen que tratar igual como cualquier paciente con COVID. Sí recomendaría que se ponga la segunda dosis. Lo que no sé es cuánto tiempo se dan de esperar. No, y eso a lo mejor le tendríamos que preguntar a un infectólogo para ver si se tendría que poner 4 semanas después o 3 semanas después, dependiendo de la que se puso, o si se tendrían que esperar un poco más. Más o menos, la CDC lo que dice es que te puedes esperar como 42 días para poder aplicar la segunda dosis. Y lo otro que se ha visto en pacientes que tuvieron COVID es que más o menos la recomendación es que se esperen 14 días a partir del último día de aislamiento. O sea, del último día como de que ya son contagiosos, por decirlo así.
Luego, Principalmente para empezar la vacuna, para poner la segunda dosis, yo seguiría esas mismas guías, sí, pero la verdad es que no sé. si te haces una prueba de anticuerpos y sale positiva, puedes tener COVID. O sea, al mismo tiempo pueden estar los dos positivos. Sí. No sé si se refiere a que tengan los anticuerpos y los antígenos. O sea, sí puede uno tener anticuerpos y estar infectado al mismo tiempo. O sea, sí puedes uno estar infectado y que la infección ya haya durado 10 días o lo que sea y que en ese momento te tomen la muestra de anticuerpos y que ya tengas anticuerpos. O sea, que sí todavía tengas la enfermedad activa y que puedas transmitirla y tengas los anticuerpos. Aunque los anticuerpos no se usan para eso, no se usan para diagnóstico, se usan nomás para saber si ya estuviste expuesto antes. Sí, que si te haces una, ay, esta creo que ya era la misma, y me preguntaban qué probabilidad hay de contagio mientras que o sea, mientras se recibe la diálisis. Diálisis, eso es una muy buena pregunta. Diálisis, el problema es que generalmente los centros de diálisis son lugares cerrados que los pacientes están pues, en contacto bastante cercano unos con otros, dependiendo en dónde estén haciendo diálisis. Hay centros en México, por ejemplo, el ABC, que sí son cubículos como cerrados cada uno, entonces tienes un poco menos de riesgo. Pero la mayoría de los centros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, son lugares como un cuarto abierto, que están todos los pacientes ahí y están muy juntos. Entonces, al principio nos preocupaba mucho eso, que se iban a contagiar todos los pacientes y generalmente son pacientes que tienen más riesgo de que les vaya mal por el COVID. Eh, y pues sí, era un problema bastante grave. Lo que sacaron, las guías que sacaron es pues, tener varias medidas. Primero que nada, las medidas que todos hacemos de lavarse las manos todo el tiempo, ponerse cubrebocas, etcétera, etcétera, y separar las sillas de diálisis, que es muy importante eso. Separarlas mínimo por 2 metros entre una y otra y que no estén separados, que no tengan contacto entre unos y otros, separar los pacientes cuando entran y cuando salen, a lo mejor las enfermeras de diálisis que solo traten a menos pacientes y que no estén atendiendo a los otros para no estar tratando, para no pasar cosas de un lado al otro. Y en ese caso se hacen algunas pruebas o algo, o sea, alguna vez, o sea, se hacen pruebas aleatorias a los pacientes de diálisis. Como pruebas de COVID aleatorio. Ajá, no, Pues ahorita no está recomendado, pero deben de haber a lo mejor algunos centros que por mayor seguridad lo esté haciendo, pero no, hasta ahorita no se recomienda. ok. Hola, si me dio COVID a finales de octubre y tomé cortisona y anticoagulante un mes y medio, ¿me puedo poner la vacuna? Sí, 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 sin sí, problema. sin problema. En la prueba de anticuerpo te dan un número, ¿influye de la cantidad de anticuerpos que tenga una persona para ser más inmune o eso no interfiere? Sí, sí, afecta, pero la verdad es que todavía no sabemos dónde está el número exacto que te va a proteger. Entre más altos mejor, pero no sabemos qué tan bajos sí te siguen protegiendo. Y también el problema es que no sabemos si esos anticuerpos en el momento que te los mides, si están subiendo o si están bajando. A lo mejor ya están bajando y una semana después ya no vas a estar protegido. Yo creo que ahí también, o sea, sería bueno mencionar que pacientes que ya tuvieron COVID, a pesar de que vayan saliendo del COVID, tienen que tener las mismas precauciones que todos, aunque no hubieran tenido COVID. O sea, un poco lo mismo que con la vacuna. O sea, no por eso ya pueden como, pues ya quitar las protecciones, ¿no? Por decirlo Sí. así. 100%. Y también creo que un punto que comentaba con mi esposa ayer es también como por respeto a la demás gente. O sea, si uno ya está vacunado o ya le dio COVID y sale a la calle como si nada, también es un poquito de falta de respeto con los demás estar como si nada y porque la demás gente no sabe si ya te dio, no sabe si tienes COVID, si tienes la vacuna y tienes que, creo que estar dando el ejemplo para que los demás lo sigan haciendo igual y por respeto a los demás. Claro, y ser empáticos, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy importante. ¿Qué diferencia hay entre la de Moderna y Pfizer? ¿Por qué la diferencia entre los 21 y 28 días? La verdad es que es cómo se diseñó el estudio. La vacuna es muy, muy similar. Sí hay unas diferencias muy de cómo se hizo la molécula, etcétera, pero la verdad es que la efectividad y los síntomas y todo es lo mismo. Entonces, si yo me fuera a vacunar lo que yo hice es
cuando llegué a la vacuna, la que había disponible es la que me pusieron. Si me tocaba la de Moderna, la de Moderna. Si me tocaba la de Pfizer, la de Pfizer. Y a mí me tocó la de Pfizer y creo que así también se lo recomendaría a todos, la que les toque, Y, de esas dos. y si existía, o sea, su hospital también tuvieron Moderna. Sí, O sí, sea, sí. sí le tocó la que le tocó. Sí, O sea, sí, de hecho, pues llegó primero la de Pfizer. Yo cuando me ok. vacuné creo que les acaba de llegar la de Moderna 1 o 2 días antes, pero igual pues, me tocó la de Pfizer. Sí, no la habían sacado. Y Exacto. justo la siguiente pregunta era como si es mejor la de Moderna. Creo, No, no, hasta ahorita no se ha visto ok. que sea mejor, es lo mismo. No sé qué opina usted, a diferencia que difiera en su opinión, pero yo creo que yo me pondría de todas las que hemos dicho, todas, menos la rusa y menos la china, o sea, la que tengan, menos la rusa, menos la china. Pues es que tampoco te van a ofrecer las otras, tampoco te van a Pues, ofrecer la de Johnson y Johnson o la de pues AstraZeneca, a no, menos eso de que sí. vayas a Inglaterra. En Inglaterra la de AstraZeneca ya está disponible. Sí, La de AstraZeneca, hasta donde yo sé, tampoco se han publicado todos los datos, entonces tampoco me pondría esa. O sea, yo me pondría las que ya están publicados los datos y hasta ahorita las únicas dos que están publicados los datos es la de Pfizer y la de Moderna. Y eso va a cambiar muy rápido. O sea, a lo sí, mejor la próxima semana ya tenemos la de AstraZeneca o la China o la que sea, los datos sí. disponibles. Yo sí leí un preview de la de AstraZeneca, pero nada más fue el preview, o sea, no completo. Y digo, parece que es buena, pero igual, como dice usted, cuando salgan como todos los artículos completos. Exacto, exacto. Y pues, bueno, creo que eso sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya pasamos por las preguntas de Facebook y por las preguntas de aquí del chat. No sé si usted pues quiera platicarnos algo más o algo en particular, No, pues algún comentario, algún mensaje que nos quiera dar. Pues primero, muchas gracias por invitarme. La verdad es que muchas gracias. Estuvo muy interesante la conversación que tuvimos y pues, si tienen alguna pregunta o duda, con Sí, mucho gusto me pueden contactar. a Y ver, yo, ahí van. Si tuviste COVID, ¿cuánto tiempo hay que esperarse para vacunar? eh, creo que tú te sabes mejor la respuesta si quieres. Pues habitualmente lo que recomiendan es 14 días a partir del último día de aislamiento. O sea, si tus días de aislamiento acabaron el día 20, pues te tienes que esperar 14 días más. Y si tus síntomas fueron cortos y solo tuviste 10, o sea, tus 10 días acabaste tu aislamiento, 14 días después te la puedes poner. Y preguntan, es una pregunta creo que muy Sí, importante, personas que con es personas con alergias si se pueden poner o no la vacuna. Creo que es una muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Depende de qué tipo de alergia. Si son alergias, las que todo el mundo tenemos, que es alergia al polen y que tienes más mocos y cosas así, eso no hay problema, te la puedes poner sin ningún problema. Igual te vas a quedar 15 minutos después de que te pongan la vacuna para estarte monitoreando. Las personas que sí tienen más problemas son las personas que han tenido reacciones severas como anafilaxis, o sea, reacciones bastante severas a otras vacunas o que han tenido a cosas que tiene la vacuna, o sea, eh, como el polietilenglicol y hay otro compuesto que también, que el polietilenglicol, por ejemplo, es lo que se usa para lo que le dicen la purga para antes de colonoscopías, entonces si no has tenido efectos adversos a eso, creo que podrías vacunarte normal. Si sí has tenido anafilaxis en el pasado, eh, yo recomendaría que primero te vea un alergólogo. Y es lo que he hecho con mis pacientes. Aquí ya sí he tenido 2 o 3 pacientes que he tenido que mandar a alergólogos para que los vean primero y les den la luz verde de ponerse o no la vacuna. Y ahí también creo que es importante que justo como que los pacientes que tienen, o sea, efectos adversos graves, como que son estos 15 minutos que ya somos conscientes de ello y también por eso como que se queda esta parte de vigilancia, ¿no? Uh -huh. Y aquí pusieron otra pregunta que es, pacientes con anemia hemolítica. No creo que haya problemas. Hasta ahorita no se ha visto ningún problema con ese tipo de enfermedades. Y otra pregunta que me estaban haciendo a mí por chat, que creo que también es muy importante, es menores de edad. Ah, sí, eso es importante. Hasta ahorita la de Pfizer se probó en pacientes de 16 años para arriba, la de Moderna creo que 18 para arriba. Entonces, en los únicos pacientes que se puede poner estas vacunas. Menores de edad todavía no se debería de poner. Ya se están haciendo estudios. Creo que bajaron la edad hasta 12 años por ahorita y van a seguir bajando la edad.
pero hasta que no se hagan esos estudios, yo no se la pondría a ninguno, a mis hijos no se las he puesto y no se las voy a poner ahorita, y hasta que no salgan los datos. Y igual les recomiendo a todos. Sí. Sí, yo creo que vamos a ir teniendo nueva información en general. Digo, en COVID se ha movido, o sea, cada día hay millones de artículos nuevos, ¿no? Entonces creo que así va a ser también con las vacunas. Sí, exacto. Seguramente en 10 días podemos tener una opinión completamente diferente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad, le puedo comentar que hay muchísimas felicitaciones en el chat y también en Facebook. Tienes muchos admiradores. Se ve que en México te quieren mucho. Y pues muchísimas gracias por toda esa información que nos diste, porque es muy importante estar informado en estos momentos y hay mucha inseguridad. Entonces, como que eso va creando un poco de seguridad en la gente y va, pues, va a ser un proceso. Todo eso, como dijiste, va a tardar y tenemos que tener paciencia. Y pues, la verdad, muchísimas gracias por tu información. Fue un placer para Gira Montesinay. También quiero agradecer a Jessica Nanús, la doctora. Gracias por llevar esa conducción de esta plática tan liviana, tan bien hecha, y muchas gracias por tu participación. También agradecer al equipo de Gira. Gracias. Y pues muchas buenas noches a todos y nos vemos a la próxima. Vamos a preparar muchas novedades, sorpresas. Muchas gracias. Justo, hasta luego.